Me disculpan que estoy como agripadita. Bueno, siguiente. Siguiente. Listo. Como siempre, recordamos las normas de clase e iniciamos con la ficha 6, se nos fue el numerito ahí. Bueno, ¿qué tenemos ahí entonces? Los aprendizajes. Entonces, al final de esta actividad, se espera que puedas. ¿Cuáles son los aprendizajes? Estructurar una situación problema, identificar especificaciones, identificar restricciones, diseñar, construir y probar un prototipo para probar algunos principios de la solución. Esta ficha ya vamos a abordar directamente los proyectos. Como habíamos dicho, las personas que estén en la ficha 4 pueden saltarse la ficha número 5 y pasar directamente a la ficha número 6. Entonces, ¿cuál es la pretensión de la ficha número 6? Precisamente el desarrollo de los proyectos, darles a ustedes otras herramientas y unos proyectos, digamos, de ejemplo para que puedan apoyar a sus estudiantes en el desarrollo de los mismos. Como saben, nosotros les compartimos esta misma presentación, entonces de una vez hicimos pues como editamos. Listo, siguiente. ¿Qué sabemos y qué necesitamos saber? Como bien dice, la palabra proyectos tiene muchos usos en diferentes contextos. En nuestro caso entendemos proyecto como una actividad humana destinada a resolver un problema, siguiendo una serie de pasos que lleven a una solución al menos parcial del problema identificado. Como bien hemos dicho, para el CodeFest es importante desarrollar un proyecto que dé solución a una problemática y que sea resuelta parcialmente o totalmente, si es posible, con la microbit. Perdón. Nos interesan los proyectos de corte tecnológico, como habíamos hablado, que usan la computación en su solución. Un proyecto tecnológico aborda problemas que puedan ser resueltos con tecnología y en nuestro caso la computación forma parte de la solución. Como ya sabemos con nuestros estudiantes, la idea es que el proyecto, además de plantear una problemática del contexto, de una solución, pues una solución tecnológica a partir entonces de la computación. Bueno, los pasos básicos del proyecto tecnológico, entonces, ¿cuáles serían? Primero, identificación y descripción de la situación problemática, hacer un esquema de dibujo gráfico de la situación del problema ayuda, ¿cierto? No necesariamente hay que hacerlo, pero digamos que es un tipcito para que ustedes lo desarrollen. La segunda, después de identificar y describir esa situación problemática, es identificar las especificaciones de la solución. Entonces, ¿qué debe cumplir la solución? Complementamos el esquema. Digamos que es muy importante, aunque es voluntario, pues quien lo decide hacer el esquema, ¿por qué? Porque nos permite tener una visión mucho más estructurada de lo que estamos desarrollando. Entonces, en este segundo ítem vamos a identificar esas especificaciones de la solución. En el tercero, identificación de las restricciones. ¿Qué limitaciones tenemos para producir la solución? ¿Sí? Entonces es muy importante porque en principio vamos a ir identificando esas restricciones para ver qué soluciones podemos dar o si no existe una solución y poder ir perfilando un poco más esa solución de ese problema. Y cuarto, lluvia de ideas e identificación de diferentes posibles soluciones. Esa identificación de restricciones precisamente nos va a permitir luego identificar qué soluciones podemos dar entonces a esas dificultades o restricciones. Quinto, análisis inicial de las soluciones, descarte las que no parecen ser apropiadas, entonces hay digamos, aspectos como tiempo, como presupuesto, limitaciones de personas, de espacios, etcétera. Ya ustedes validan cuáles son esas soluciones que son más pertinentes. Sexto, investigar soluciones parecidas o partes de solución. Ahí donde desde el pensamiento computacional identificamos un patrón, identificamos pues un problema que ya se resolvió y ver de esa solución que presenta ese problema nosotros qué podemos, digamos, implementar. Séptimo, ciclo de prototipado y prueba de la solución. Entonces, digamos que aquí ya empezamos directamente entonces a desarrollar nuestra solución. Ya después de hacer toda la identificación, de buscar un problema de ejemplo que nos pueda dar luces, entonces empezamos nuestro desarrollo. Entonces, esta parte incluye obviamente el proceso de prototipado, donde la primera parte es el diseño del prototipo para probar algunos de los principios fundamentales de la solución propuesta. Entonces, digamos que podemos utilizar un borrador, pues, un lápiz y papel, identificar, digamos, qué funcionalidad necesitamos, cómo es, cómo no lo pensamos, etc. La segunda parte, probamos el prototipo, entonces ya lo llevamos, digamos, a la realidad y ya probamos ese prototipo si cumple con los requisitos y digamos, lo que nosotros pretendíamos de él. Hice análisis del prototipo y regreso al punto A, cuántas veces se requiera. Este proceso es iterante, o sea, ¿qué nos va a permitir? Que desarrollemos un prototipo, lo pongamos a funcionar y de acuerdo a ese funcionamiento que presente, nosotros podemos hacer adecuaciones y mejorarlo cada vez más, llegar a un punto donde definitivamente pues, es el lugar donde queremos llegar.
Y D, si el prototipo pasa la prueba, se sigue al siguiente punto. Como decía, cuando ya logramos que el prototipo cumpla con las funciones que requeríamos y esté, digamos, en el punto final de optimización y demás, entonces ya seguimos a, digamos que ya tenemos el prototipo. Y octavo, si no se regresa a los puntos 4 y 5, entonces el paso del desarrollo de la solución definitiva, digamos que ya la tenemos. Entonces ya simplemente esa etapa ya está resuelta. Bueno, como vimos, vete un poquito al anterior. Aquí al ladito, como ven un cuadrito verdecito, es como un tipcito también. Entonces, digamos que el esquema de la solución, entonces, para que sea mucho más clara para los estudiantes, podemos colocar en el centro el objetivo central, ¿cierto? Y en la periferia, entonces, los diferentes componentes relacionados con las especificaciones. Y al lado de ellos, entonces, la restricción. Entonces, digamos que estamos haciendo como una gráfica un poquito circular, que no necesariamente tiene que ser así, sino que, digamos, centra en la parte focal más importante, el objetivo, y a partir de ahí entonces desarrolla perdón, los componentes y las especificaciones o restricciones. Listo, digamos. Ahora viene la parte desconectada. Precisamente como les decía al inicio del encuentro, se planteó una problemática que, digamos, es contextual, que ya existe, que les puede dar a ustedes luces de cómo plantear las problemáticas con los estudiantes. Entonces, básicamente, esta habla de una situación en un hogar geriátrico donde le recomiendan, digamos, a las personas del hogar geriátrico, a los ancianos, a las personas de la tercera edad, que hagan ejercicio, ¿cierto? Porque se supone que eso va a mejorar la salud. Entonces, particularmente les dicen que caminar al día unos 5.000 pasos en unos más o menos 60 minutos, digamos que iba a mejorar sus condiciones de salud. Entonces, esta solución digamos que la adoptan en el lugar geriátrico, pero en principio le dicen a los adultos mayores que, bueno, que lleven un registro manual de cuántos pasos hicieron, por cuánto tiempo, y obviamente quizás fue un ejercicio bastante complejo porque algunos lo olvidaron o algunos no lo hacían, digamos, muy juiciosamente. Sigamos a leer. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a necesitar es una solución de carácter tecnológico porque vamos a eliminar, pues, digamos, el margen de error de que se me olvidó, que no lo conté bien, o etcétera. Entonces, para ello designan 120.000 pesos, porque obviamente no podía ser una solución muy costosa porque es un lugar geriátrico, digamos, público, que no tenía suficiente presupuesto. Entonces dieron 120.000 pesos por adulto. Esos 120.000 pesos para desarrollar una solución que pudiera contar esos pasos en el tiempo que tiene designado, pues, la recomendación del médico. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el reto, digamos? Decir qué solución podrían, digamos, plantear con la micro:bit para contar esos pasos y en el tiempo, pues, que recomendó el médico. Entonces, ¿qué se debe desarrollar? De los pasos 1 al 3, en la parte de la ficha, entonces al final se debe tener una cartelera donde los estudiantes muestren cuáles fueron sus posibles soluciones, donde compartan con sus compañeros qué solución dieron. Esta parte no vamos a programar, esta parte es simplemente identificar qué podemos hacer, cuál podría ser la solución, pensándonos también obviamente en la micro:bit. Y bueno, discutir con los colegas cuáles son las diferentes soluciones y opciones. Miren que ahí estamos entrando como un proceso relativo de prototipado, donde se identifica un problema, luego que se identifica el problema, entonces las restricciones y demás. Entonces ya hablamos que una restricción es de dinero, hay solo 120.000 pesos por adulto, que la solución tiene que ser tecnológica, y bueno, y los demás elementos que ustedes pudieron identificar. Y luego de eso ellos desarrollan una solución teniendo en cuenta esas restricciones, y digamos que entre ellos mismos llegan a la mejor solución. ¿Y eso qué sería? Ir mejorando el prototipo. Sigamos. Bueno, y ya esta sería la parte conectada. Perdón, la desconectada, y pasaríamos a la conectada. Bueno, entonces, como les dijo Marcela, esto es, digamos que, un ejemplo de uno de los problemas que hay en la vida cotidiana y que se pueden tomar para realizar el proyecto, pues, dentro de las instituciones educativas. Entonces, aquí conectados en Manos a la micro:bit, lo que hace es, de alguna forma, realizar pues, como abordar esa problemática que se planteó dentro de este esquema, esta presentación. Entonces, aquí dice que van a realizar 5 actividades para prototipar y para probar. Sí, mira.
Bueno, entonces acá dice que varios celulares y relojes inteligentes con acelerómetros para terminar los pasos andados. Recordemos que el Micro:bit en este caso tiene un acelerómetro que puede contar de alguna forma los pasos. Entonces el Micro:bit sería un dispositivo que se puede utilizar para contribuir a la solución de esta problemática presentada inicialmente, y entonces eso de alguna forma puede como favorecer que se pueda realizar, y la idea es pues que se utilicen diferentes sensores del Micro:bit para realizar este proceso. Yo vi que levantaron la mano, la vamos a dar la palabra al final para que por favor anote la duda, y ahorita ya al final entonces conversamos sobre todas esas dudas e inquietudes que se presenten. Bueno. Entonces, aquí en el conectado, entonces lo que hace es eso, que puedan diseñar, construir, probar el prototipo, y se muestra como los paso a paso de cómo lo deberían de realizar. Bueno, un momento por favor. Listo. Entonces acá, después de que tengamos el prototipo, tenemos que verificar que cumpla con las especificaciones que tiene. Y también la idea es que ustedes, antes de realizar el video para el CODFEST, hagan unas presentaciones previas con otros grupos donde muestren los diferentes resultados y que cumple con esas funciones que se necesitan para abordar la problemática que se presentó inicialmente. Bueno, aquí también entonces planteamos, aplicando lo aprendido, y proponemos entonces que el problema de la casa para adultos mayores se resuelva, que seleccionen los dos, que de alguna forma pues lo lleven como a que esa es una de las problemáticas de unos de hechos realistas, y que en el anexo número 5 de la ficha número 6 presenten 3 opciones más que analicen dentro de este tipo de cosas. Entonces, uno, seleccionan uno de esos problemas para que desarrollen el proyecto. Otro, dos, es que inspiren en esos problemas de alguna forma otro problema que le interese, o sea, de ese problema principal que puedan derivar diferentes problemáticas. Después, que el tercer punto, buscar un problema del entorno que pueda ser resuelto al menos en parte con el código y que pueda ser programado en el Micro:bit. Bueno, entonces acá para esa ideación, digamos que proponemos este pensamiento de diseño, design thinking, esta metodología en la cual se pueda contextualizar como en la institución educativa cuáles son esas características de esa institución. Después entonces que empiecen a los estudiantes que empiecen a abordar diferentes ideas, a decir, pues listo, yo considero que acá hay que tener una automatización para este proceso, que consideramos que las condiciones de seguridad en este punto son necesarias, bueno, que empiecen a proponer diferentes ideas. Después entonces prototipa es cómo empezarían a abordar ellos esas diferentes problemáticas utilizando el Micro:bit, con la programación, con los dispositivos, con los sensores que tiene, adicionalmente pues con sensores adicionales que podamos conectar y con salidas también adicionales que podamos realizar, y al final que realicen como las pruebas de ese diseño y ese prototipo. Entonces, de esta forma, con este esquema de design thinking, podemos que lo que está en conversaciones de los estudiantes lo podamos ver en ideas concretas. Cada estudiante podría tomar un post-it y en cada post-it escribir un problema. Después a cada problema entonces que escriban qué posible solución hay para esto. Después que entre todos discutan cuáles son esas ideas favoritas pues de los estudiantes. Y ahí entonces diseñar cómo harían una solución para eso, en la parte de prototipar, y finalmente que lo puedan probar. Entonces, como vemos aquí, la ficha 6 es como la estructuración de ese proyecto que ustedes van a presentar para el CODFEST. Preguntamos entonces, adicionalmente, cuáles son esas especificaciones que se tienen, cuáles son las restricciones que se pueden tener para el problema. En la parte central, donde dice empatiza, entonces, ¿cuál sería esa problemática central que se presenta en la institución educativa? En la parte de abajo decimos, esta es una lista de posibles ideas, entonces, ¿cuáles son esas ideas de cómo yo podría entrar a abordar esas problemáticas, a contribuir a la solución de esas problemáticas que planteo en el problema central? Y después, entonces, después de tener una lluvia de diferentes ideas
para la contribución a la solución de ese problema, ya escogemos una idea principal que es la que voy a probar y la que voy a prototipar para mirar, para presentar en el Codefest. Entonces, con esa estructura se puede tener un proyecto, se puede tener una idea, primero pues de las problemáticas, después una idea de cómo se puede prototipar una solución para esto y que finalmente se pueda presentar dentro del Codefest. Bueno, entonces acá presentamos también una lista de chequeo para verificar el trabajo que realicen. Entonces tenemos una columna que dice criterio para un buen proyecto. Primero, que tenga un problema claramente identificado. Segundo, que se hayan identificado las restricciones que se vayan a cumplir. Recuerden, presupuesto, restricciones técnicas también. Tercero, que la solución... un momento, por favor. Listo. Tercero, que la solución que se haya organizado en pasos estén claramente definidos para que puedan seguir pues el paso a paso. Entre los pasos está el prototipado y la prueba de algunos aspectos críticos a la solución. Entonces, ok, chulean de esa forma. Que tengan una lluvia de ideas, que incluya la exploración de soluciones similares, que la computación pueda aportar sustancialmente a la solución. O sea, que si el proyecto de ustedes cumple con todos esos criterios, se puede decir que tienen un buen proyecto para finalmente pues presentar dentro del Codefest. Entonces recuerden que la ficha 6 es como una orientación y una guía para que ustedes puedan idear y formular y ensamblar el proyecto y presentarlo finalmente. Bueno, dentro de la ficha también entonces siempre están esos bullets como históricos o información general sobre las ciencias de la computación. En este caso entonces habla de Pilar Cosio y Luz María Martínez, que son dos mujeres colombianas que han sobresalido en el campo de computación. Entonces pues ahí se menciona el trabajo que ellas han realizado, que estudiaron, dónde trabajan y cómo creen que el pensamiento computacional puede contribuir a su trabajo. Entonces ahí está pues como la información para que lo tengan en cuenta y se lo puedan compartir a sus estudiantes. Al final entonces también que hemos aprendido el mismo esquema de metacognición y de reflexión de los aprendizajes que se plantea inicialmente. Ya después la idea entonces que ustedes después de hacer esta sesión de ideación, de formulación, de prototipado, pueden hacer una reflexión con sus estudiantes sobre las temáticas y las actividades que abordaron en la sesión. Y recuerden que finalmente, cada vez que terminen la ficha, en este caso cuando termine la ficha número 6, se haga el registro de la bitácora. Se espera entonces que tengan registros de la bitácora de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 y de la 6. Bueno, vamos a pasar rápidamente pues con el asunto del Codefest para poderlos escuchar un poquito. Ya digamos que hemos sido un poquito incisivos, pero vamos a dejar la información de nuevo clara para que no tengamos como duditas. Nada, pues se supone que el Codefest es el evento final, el evento de cierre, donde nosotros vamos a recoger, digamos, los aprendizajes en forma de, digamos, esa exhibición, por decir así, de los proyectos, también del trabajo de los docentes. Está en el marco de Educa Digital que se hace del 11 al 13 de noviembre. Y también pues busca, obviamente, pues visibilizar lo que se hizo, pues el trabajo que se hizo en el año. Bueno, cuenta con 3 momentos. Entonces en el primero, como habíamos hablado, los estudiantes exhiben los proyectos desarrollados en torno a una solución de un problema, perdón. En la segunda, los estudiantes trabajan con estudiantes de otras instituciones educativas de otros lugares del país para resolver un reto. Y tercero, los docentes también trabajan en una actividad de diseño de una secuencia didáctica para demostrar también, pues digamos, aplicabilidad de las micro en el pensamiento computacional. Para participar, profe, es súper importante. Entonces, dentro de los criterios, ¿qué tiene que tener el proyecto? Uno, la identificación de la necesidad del entorno. Como vimos en la ficha, vamos a aprender a identificar esa necesidad. Segundo, la estructuración de ese problema, ¿sí? ¿Qué restricciones tiene? ¿Por qué? ¿Para qué? Etc. Tercero, el planteamiento de una solución que pueda ser al menos parcialmente desarrollada con la microbit. Como les dijimos, nos dimos cuenta que hay, digamos, diversas instituciones educativas donde hay proyectos desarrollados,
que quizás puedan llevarlos a una nueva etapa, que es darle una solución tecnológica a través de la microed. Eso también es válido, desde que ustedes tengan identificado muy bien esa necesidad del entorno, esa estructuración del problema y todo lo que hemos visto en la ficha número 6. Cuarto, definición de especificaciones y restricciones. Es decir, perdón, que indique claramente lo que se espera de la microed, que son las restricciones que contemplar el diseño, ¿cierto? Como todo lo que hemos visto igualmente en la ficha número 6. Miren que es muy pensado en que ustedes puedan desarrollar esos proyectos. Y número 5, la estructuración de una solución en pasos que permitan dar respuesta al problema planteado. Sí, entonces digamos que todas las fichas hemos tratado de dar soluciones en pasos para que los estudiantes comprendan cómo darle solución a una problemática, entonces digamos que volvemos y lo retomamos. Sexto, repartición de roles y tareas entre los estudiantes. Sí, también lo hemos visto en las fichas, que alguno era el procesador, que otro era el verificador, en la siguiente ficha también. Entonces, digamos que miren que estamos recogiendo todo el proceso de alguna forma. Séptimo, evidencia el desarrollo del proyecto. Es importante documentar el proceso, por ejemplo, construyendo un portafolio que muestre su desarrollo. ¿Sí? Así como en las bitácoras estamos contando los maestros ciertos aspectos de la implementación, es también importante validar el proceso de estructuración del proyecto. Entonces, digamos, hoy nos reunimos para hacer la primera prueba de prototipado. Hoy nos reunimos para establecer el problema. Tomamos una fotito. Hoy tenemos una duda, entonces nos acercamos al profesor de tal porque de pronto nos iba a resolver. Entonces, digamos, como registrar ese proceso. Octavo, eso es una bitácora, un portafolio, como ustedes lo quieran llamar, como un diario de la experiencia o del proyecto. Octavo, soporte de presentación del proyecto. ¿Cómo vamos a soportar eso? Entonces se puede preparar un póster, se puede preparar una presentación que pasa automáticamente pensando en una exhibición, ¿cierto? O finalmente un video. Sí, vamos a ver. Eres tú. En ese punto, entonces, planteamos, les acabo de proponer 8 pasos. Entonces, pues acá se plantea que sean 5 sesiones. En cada sesión, entonces, que se realice cada uno de esos pasos. Sabemos que de pronto no cuentan con 5 sesiones, entonces, si quieren reducir ese tiempo, pueden llegar ya con un problema propuesto. Pueden decir, listo, la problemática que vamos a abordar es esta, y empecemos a pensar en qué tipo de soluciones. Y después de que tengan esas diferentes opciones de soluciones, entonces decir, listo, vamos a hacer esta. Y ya de esa forma, entonces, el mejor grupo que plantee la mejor solución, que la pruebe, que funcione, ese sería el grupo que finalmente pues se postularía para el CODFEST. Es importante esa última partecita. Si bien no se tiene tiempo para pues, este número de sesiones pensadas, se puede acelerar un poco el proceso si el docente ya lleva acotado una problemática. Entonces, digamos que esa es otra opción que se puede dar. Igual como les dijimos en la ficha número 6, vamos a anexar unos ejemplos de problemas que también los pueden abordar. Bueno, entonces, este número es tentativo. Dicen que 50 estudiantes con sus docentes van a ser seleccionados para participar. El número no se ha definido. Digamos que ese número está por confirmar. Están haciendo validaciones presupuestales, están viendo pues de qué forma podemos tener mayor cobertura de grupos que puedan participar en el CODFEST. Igual los que se presenten, el número de proyectos. Bueno, y también, pues si no se presentan, si se presentan 10 proyectos, pues, ¿cierto? También depende del número de proyectos que se presenten. Entonces, ¿qué requisitos hay? 1, haber llegado hasta la ficha 6 con los registros en la bitácora. Digamos que recuerden que la ficha 1, 2, 3 y 4 se saltan las 5 y llegan a las 6, porque la 5 es un examen que es opcional, lo pueden presentar o no, pero es fundamental. Uno de los requisitos es que tenga los registros en la bitácora para que se puedan presentar. 2, haber orientado a los estudiantes de preferencia en equipos mixtos. La idea es que no se presenten equipos de solo hombres, sino que tengan por lo menos pues una niña, bueno, o todos chicas, o todas chicas, pues que tengan en cuenta eso. Haber documentado el proceso, o sea que tengan ahí como algo físico que puedan mostrar en la feria, y preparar un video donde el mejor grupo de su clase, el que haya presentado la mejor solución, entonces pueda explicar máximo en 3 minutos el proyecto.
En cada equipo entonces se debe seleccionar un líder. La idea es que ese líder haya asistido a todas las sesiones, que el estudiante haya participado activamente de las sesiones y que el estudiante esté en la capacidad de explicar y comunicar, porque puede ser muy pilo, pero a la hora de exponer de pronto no tiene esa capacidad de expresión. Es muy importante que lo tengan en cuenta, y en caso de que sean varios estudiantes en esas condiciones, vamos a darle prioridad a las niñas sobre los niños, para que lo tengan en cuenta, por ese tema de la brecha de género en las ciencias de la computación. El 6 de octubre, como es la fecha límite para que se haga un video con la presentación del proyecto realizado, indicar el nombre de los estudiantes que se van a presentar, el docente, la institución y los datos de contacto. Bueno, aquí demos espacio a las preguntas y comentarios que tengan, por favor, porque nos quedan 8 minutos de participación. Entonces, alzó la mano, ahí le habilité, le bajé la mano y le habilité el audio a... ¿Qué número es este? A 14 11 29 11 5. Se identifica, por favor. Ay, espérate, Zoom. Sí, buenas tardes. Te escuchamos perfecto. Buenas tardes, profe. Hablas con César de acá de Santa Rosa, pues pendiente, entró como un poquito tarde, qué pena. Yo pensé que era el martes y resulta que ahora, hola, ¿cómo está Marcela? No, me he interesado pues en el proyecto, ya hemos hablado pues con los niños del proceso, yo voy para la ficha, estoy en la ficha 4 ya con los niños y ya estamos hablando del proyecto, ellos tienen varias propuestas, entonces la situación sería que yo ya los puse a trabajar en el proyecto. ¿Qué posibilidades hay de que haya pues como una visita antes, Marcela, suya o no sé, para nosotros trabajar pues como la parte de explicarle a usted qué pensamos hacer? Pues que los niños le van explicando. Profe, pues están habilitados todos los canales de comunicación, ¿cierto? Si algo me puedes enviar un audio, un video, algo de los chicos donde me estén explicando, una llamadita. Yo tengo visita con ustedes más o menos sobre el 20 algo de septiembre, más o menos, que es un poquito retirados. No sé si te parezca bien o no, pero igual en cualquier momento no hay problema. Sí, señora. Sin embargo, el muy buen tenis que vienen demostrando los colombianos yo voy a agregar es que la idea de las visitas, por ejemplo, yo también tengo visitas en diferentes municipios como en Cúcuta, en Itagüí, es que las visitas que realicemos de ahora en adelante nos enfoquemos mucho en trabajar en los proyectos. De hecho, pues en Cúcuta vamos a reunir con un grupo de profesores, después vamos a ir a cada institución, vamos a trabajar los problemas, vamos a abordarlos. La idea es entonces trabajar fuertemente este mes en eso para que el 6 se puedan postular. Bueno, una vez hagan la postulación, se me olvidó agregar, van a haber unos jurados que van a evaluar esos proyectos para que lo tengan en cuenta también. Ah, qué bien, muchas gracias. Listo, César, quedo atenta. Ah, listo, yo también, entonces, ¿alguna cosa? Hablamos. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más de pronto va a participar, yo me voy despidiendo. Sin embargo, pues si alguien me quiere interrumpir para aportar algo, muchas gracias por la participación. Recuerden que nos vamos a enfocar en el desarrollo de esos proyectos, en la formulación de la solución, en el prototipado, en la presentación final. Entonces vamos a estar trabajando en eso juntos. Cualquier duda que se presente, cualquier idea que tenga, la vamos comentando por los chats, sea en el grupo, sea de forma directa. Podemos tener llamadas, otras videoconferencias adicionales, más las visitas que tenemos programadas. Muchas gracias. Sí, no siendo más, lo que decía Alejo, sí, cerramos con que están abiertos todos los canales de comunicación, no se sientan solos en el planteamiento de los problemas y los proyectos, tranquilos que aquí estamos para apoyarlos, esa es la idea, cualquier duda, comentario, pues estamos disponibles. Todavía, si tiene de pronto dudas, acá veo que en el chat están planteando algo. Luis Fernando Roche, este ejemplo es similar al propuesto por un estudiante de grado octavo de la institución educativa agrícola, la Florida, que practica ciclismo y quiere conocer la distancia recorrida en cada práctica. En la visita de Marcela,
lo planteó el joven. Sí, sí, profe. Yo recuerdo cuando dijimos eso. Sí, está bien, ese problema tiene que ver, es parecido, digamos que en términos de lo que tú hablas es distancia. En la problemática habla más del acelerómetro, ¿cierto? Digamos que puede tener algún tipo de aplicabilidad desde el acelerómetro. En el contador de pasos nos dimos cuenta que el paso, por ejemplo, se tiene que dar fuerte para poder que la microbit contabilice bien el número de pasos. De pronto haciendo el mismo prototipo, pero aplicándolo, digamos, al pedaleo o de pronto también pueda dar algo similar y le sirva al estudiante en su práctica del ciclismo. Sí, está bien, también aplica. Hola, profe. En el caso de Giovanni Montini, estamos tratando de apoyar el proyecto de la emisora para una estudiante sorda que tenemos. Sí, profe, la profe, ella es de Manizales, y en este momento está en México. Profe, sí, buenísimo también el proyecto. Miren que hay soluciones que no necesitan unos desarrollos absolutamente complejos. Con la profe, por ejemplo, estuvimos hablando de ese desarrollo para la chica con esta discapacidad, donde ella pueda, digamos, participar de lo que hacen en la emisora, sin tener pues su sentido de la escucha, pues que ella pueda leer sobre la música o sobre lo que está pasando en la emisora, ella también pueda participar. Hay otras instituciones, por ejemplo, con el profe César, que habíamos pensado una forma en que las chicas también, hay unas chicas sordomudas, que ellas pudieran presentarse o hablar sobre su historia de vida y demás a través de la micro. Entonces, digamos que hay soluciones que son de una problemática que es compleja, pero con soluciones es programando simplemente mostrar cadena, o digamos que no hay una programación muy extensa y que los chicos están en capacidad de abordarla, en capacidad de hacerla y resolver una problemática que quizás vale la pena. Entonces, la consigna es, profes, no se asusten con el asunto de los proyectos, hay unas soluciones bastante, digamos, relativamente simples a problemáticas complejas. Entonces, como van a ver también en los ejemplos, sí, esos ejemplos muestran precisamente eso, con lo que los estudiantes han comprendido, que ustedes les han explicado, lo que ellos han abordado también a nivel de exploración de ellos mismos, como por ejemplo el comando de música, que yo vi que en muchas clases los chicos lo hicieron voluntariamente. Con esas mismas herramientas ustedes van a poder desarrollar una solución. Y recuerden que puede ser parcialmente resuelta con la micro. Si es totalmente resuelta, pues genial, pero digamos que un problema en su nivel de complejidad puede tener diversas opciones de solución. Entonces, nada, es como eso, animarlos a que demos un resultado de este proyecto, pues de este proceso en realidad, que sí, que los estudiantes tengan la opción de tener otro espacio de visibilización y de vivir una experiencia diferente, que van a vivir una real experiencia donde se van a encontrar con estudiantes de otros contextos, de otras partes del país, van a conocer otros maestros, la oportunidad de viajar. Entonces, mucho ánimo, aquí estamos nosotros para apoyarlos y ojalá nos veamos entonces en Bogotá para que vivamos esa experiencia. Bueno, les cuento que en la experiencia que he tenido en la participación de este tipo de proyectos, en estos eventos, me he dado cuenta de que el dispositivo y la programación, si bien es importante y cumple una función, no es lo principal. Lo primordial es ellos cómo abordaron una problemática, ellos cómo quieren contribuir con las ciencias de la computación a la solución de esa problemática, eso qué aprendizaje les ha dejado, cómo fue el proceso, cómo fue ese proceso, ese esfuerzo que realizaron para realizar ese proyecto. Digamos que la programación y los dispositivos, si bien son importantes, no es lo principal para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa es que van a participar los estudiantes en talleres con otros estudiantes de otras regiones. Yo particularmente, y pues Marcela, hemos estado muy insistentes en que la idea es que desde todos los municipios que acompañamos puedan participar, que no se quede ningún municipio por fuera, que haya un representante de cada lugar, porque nos parece muy importante que desde todas las regiones haya un representante. Entonces, ya se nos va a cerrar la sala, la reunión. Muchas gracias a todos y espero que estén muy bien. Sí, muchas gracias, un saludo, un fuerte abrazo y vamos todos juntos a trabajar en equipo por estos proyectos. Siéntanse apoyados. Gracias, chao. Hasta luego, chao.